¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de termodinámica, que corresponde al tema de primera ley de la termodinámica. El siguiente problema que vamos a realizar es de un balance de energía en un sistema cerrado. El ejercicio nos menciona que un dispositivo de cilindro émbolo contiene 1.5 kilogramos de nitrógeno, inicialmente a 100 kilopascales y 17 grados centígrados. Entonces se comprime lentamente el nitrógeno en un proceso politrópico durante el cual PV a la 1.3 es constante hasta que el volumen se reduce a la mitad. Nos pide determinar el trabajo efectuado y la transferencia de calor para este proceso. Primeramente, es un balance de energía de un sistema cerrado y incluye un proceso politrópico. ¿Qué es un proceso politrópico? Bueno, un proceso politrópico es cualquier proceso termodinámico que se puede expresar mediante la ecuación PV a la n igual a constante. ¿A qué me refiero con esto? Forzosamente, para que sea politrópico debe seguir esta ecuación PV a la n igual a constante. En este caso n vale 1.3, que es el exponente, pero para que sea politrópico forzosamente debe llevar una expresión PV elevado a algo y que sea constante. ¿Cómo se puede definir un proceso politrópico? Bueno, es aquel proceso que describe la expansión y compresión de un gas, pero que incluye también la transferencia de calor. En un proceso politrópico se incluye la transferencia de calor. Ese exponente n que les menciono se conoce como índice politrópico y puede tomar cualquier valor de 0 hasta infinito dependiendo del proceso que se esté analizando. Hay algunos casos especiales de ese valor de n que les voy a mencionar, que por ejemplo si ese n valiera 0, estaríamos con un proceso isobárico, es decir, con presión constante. Si ese n valiera 1, estaríamos con un proceso isotérmico, que quiere decir que tiene temperatura constante, e inclusive si tuviéramos un n con un valor de infinito, estaríamos con un proceso isocórico, es decir, con volumen constante. Eso es lo que es un proceso politrópico. Nos piden el trabajo efectuado y la transferencia de calor. Primeramente, ¿cómo vamos a obtener ese trabajo efectuado o trabajo de frontera? Recuerden que va a haber una presión aquí en el émbolo, va a bajar y va a producir un trabajo y también se va a producir un calor porque va a calentar esa presión, va a calentar ese nitrógeno que está aquí en este sistema. ¿Qué va a pasar? Primeramente, ¿cómo vamos a obtener ese trabajo efectuado con esta ecuación? Pues bueno, para un proceso politrópico ya hay ecuaciones de frontera, es decir, para obtener ese trabajo de frontera que andamos buscando, ya hay ecuaciones establecidas. Por lo tanto, no vamos a batallar con eso. La ecuación para un proceso politrópico es la siguiente. Es trabajo de frontera igual a presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, y todo eso dividido entre 1 menos n, donde n ya sabemos que es el exponente que está en el volumen. Esta es la ecuación para trabajo de frontera en un proceso politrópico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero, recuerden que un balance está denotado por la ecuación que sigue: energía de entrada menos energía de salida, y eso es igual a un cambio de energía en el sistema. Recuerden que esta es la ecuación general para un balance de energía en un sistema cerrado. Esta es la ecuación. Vuelvo a repetir: energía de entrada, cualquiera que sea de entrada, y energías de salida, y eso es igual al cambio de energía en ese sistema. Algo importante para poder sacar ese cambio de energía en el sistema es de que es un sistema estacionario. Recuerden que el cambio de energía se obtenía con la ecuación en cambio de energía interna más cambio de energía cinética más cambio de energía potencial. Si es un sistema estacionario, pues bueno, sabemos que la energía cinética va a valer 0 y que la energía potencial va a valer 0. Por tanto, nuestro cambio de energía en el sistema va a ser igual al cambio en la energía interna de ese sistema. Por lo tanto, podemos colocar
en lugar de un cambio de energía en el sistema, podemos colocar un cambio en la energía interna. Es lo mismo. El detalle aquí es de que cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. Si se fijan, me piden un trabajo efectuado y una transferencia de calor. Por lo tanto, debemos decidir cuáles de esas dos van a ser entradas y cuáles van a ser salidas. Está claro que en ese sistema solo va a haber un trabajo y va a haber un calor. Hay que decidir, analizando el problema, si son de entrada o si son de salida. ¿Cómo lo vamos a decidir? Bueno, si nosotros aplicamos presión aquí, se va a calentar este dispositivo con el nitrógeno. Por lo tanto, si se va a calentar, es lógico decir que va a haber un calor liberado. Y si decimos que va a haber un calor liberado en este sistema, el calor va a ser de salida. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos este pistón, va a bajar, va a producir calor y se supone que se va a desprender ese calor. Por lo tanto, es correcto decir que aquí va a valer Q el calor, pero será de salida. Es decir, va a haber un calor que hasta ahorita no sabemos cuánto vale con valor Q, pero va a salir del sistema producido por esta presión que se le va a aplicar al nitrógeno. Entonces sabemos que si sale, pues el calor va a estar aquí, ¿no? En la salida. Pero ¿qué va a pasar con el trabajo? Si ya decidí que el calor sale, ¿qué va a pasar con ese trabajo efectuado que me dicen aquí? Pues bueno, se supone que ese trabajo lo va a generar esta presión, por lo tanto, lo va a generar el sistema. Recuerden que en convención de signos dijimos que si un sistema genera un trabajo, va a ser negativo. Y sí, pero hay que notar que en balances de energía, cuando pase eso, ese trabajo de frontera hay que considerarlo en la entrada. Pero si yo lo pongo en la entrada y lo dejo negativo, estaré diciendo que es una salida. Por lo tanto, será incorrecto. ¿Qué hay que hacer? Este trabajo lo vamos a obtener con esta ecuación, pero para que se me haga positivo, habrá que multiplicar todo esto por un negativo. ¿Por qué? Si yo saco el valor de trabajo simplemente con este valor, me va a dar negativo. ¿Por qué? Vean que n vale 1.3. Y si aquí hago 1 menos 1.3, me va a dar menos 0.3 y con ello un trabajo negativo. Y sí, es negativo porque lo hace el sistema. Pero recuerden que si yo digo que un trabajo es de entrada, tengo que ponerlo forzosamente positivo. Y sí, entonces habrá que multiplicar todo esto por un menos. ¿Por qué? Porque es un trabajo de entrada. Si se fijan, yo meto presión aquí y se genera un trabajo. Entonces, ese trabajo es de entrada. No se vayan a confundir. Cuando pase eso, sí, sería un trabajo de frontera negativo porque lo hace el sistema, pero en un balance de energía hay que ponerlo positivo si es que ese trabajo se genera de esta manera, es decir, entrando. Diciendo eso, y que quede claro eso, pues nuestro balance de energía quedaría de la siguiente forma. Ya les dije que las entradas, ¿qué van a hacer? Ese trabajo de frontera, le puedo poner coma E, que sea de entrada, y ya dijimos que el calor va a salir, por lo tanto va a ser un calor de salida, y eso va a ser igual a este cambio de energía del sistema, que ya dijimos que va a ser igual a un cambio de energía interna. Y algo importante, recuerden que la energía interna, ¿cómo se sacaba? Un cambio de energía interna se sacaba como la multiplicación de la masa por la resta de una energía interna 2 menos una energía interna 1. Y recuerden que la mayúscula es energía y estas minúsculas son energía por unidad de masa, por eso aquí multipliqué por masa. Pero recuerden también que si teníamos un gas ideal y que tuviéramos su calor específico, esta ecuación también podría escribirse de la siguiente manera, que está en términos de la temperatura y el calor específico, pero a volumen constante. Recuerden esta ecuación que vimos que era masa por calor específico a volumen constante que multiplica la diferencia de temperaturas. Esta ecuación también es válida, es la misma para energía interna. Entonces, si ponemos eso en nuestra ecuación de balance de energía, quedaría mi trabajo de frontera de entrada menos mi calor de salida va a ser igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Esta sería mi ecuación de balance general para este gas ideal en este sistema cerrado. Esta sería la ecuación
de balance, pero si se fijan necesitamos temperaturas. Nos dan solamente la presión inicial, la temperatura inicial y nos da la masa. Pero hay que obtener la presión y las temperaturas que nos falten. ¿Cuáles son? Tenemos P1 y T1. Nos faltan la presión 2 y la temperatura 2. ¿Cómo las podemos sacar? Recuerden la ley de Boyle. ¿Cuál era? La de PV igual a PV. Pero como estamos con PV a la N, esa ecuación puede escribirse de la siguiente manera. Recuerden que estamos con PV a la N igual a constante, que dijimos que este es un proceso politrópico. ¿Qué va a pasar? Podemos emplear la siguiente ecuación, que va a ser P1 B1 a la N igual a P2 B2 a la N, donde aquí N forzosamente tiene que valer ese 1.3 que nos dice el problema. ¿Conozco P1? Sí. El volumen 1 no lo conozco, ni el volumen 2, pero fíjense algo importante aquí. En el problema nos dice, en un proceso sigue esta ecuación, pero dice hasta que el volumen se reduce a la mitad. Por lo tanto, sabemos que se reduce a la mitad. Entonces, lo que yo quiero es obtener la presión 2, es decir, la presión final. Y me quedaría de la siguiente forma. Si yo despejo P en el estado final, sería P1, B1, ya le pongo a la 1.3, entre B2 a la 1.3. Si se fijan, es la relación de los volúmenes. Esto es lo mismo que si lo pongo así. Presión 1 que multiplica a B1 entre B2 y todo esto que está elevado a la 1.3. Si se fijan, yo requiero la relación de volúmenes. Y yo sé que si empiezo con un volumen y se reduce a la mitad, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro volumen 1 es supuesto, valiera 1, y mi volumen 2, si se reduce a la mitad, ¿qué sería? 0.5. Y esta relación, ¿qué me da? 1 entre 0.5 me daría un 2. Entonces yo sé, aunque no conozca los volúmenes, yo sé que esa relación va a ser 2. Por lo tanto, con ello puedo obtener ese valor. Y la presión 1, vámonos al problema, sabemos que son los 100 kilopascales que nos dice aquí. Por lo tanto, a partir de ello, podemos sacar esa presión 2. Por lo tanto, va a ser presión 2 igual a esos 100 kilopascales que multiplique a ese 2, que vuelvo a repetir, es la relación, porque nos dice que se reduce el volumen a la mitad, y eso tendrá que estar elevado a ese 1.3. Con ello obtendríamos esa presión 2 y nos daría un valor de sería un valor de 246.2288 kilopascales. Ahí tendríamos la presión 2 o en el estado final. Ya tenemos la presión 2, como les decía, necesito sacar ahora la temperatura 2 que no conozco, porque si se fijan en la ecuación de balance, yo requiero temperaturas, aquí están las temperaturas, requiero T1 y T2, no tengo T2. ¿Cómo es posible hacer eso? Pues utilizando esta relación que ya hemos visto, era la de P1, B1 entre T1 igual a P2, B2 entre T2. Pero ojo aquí sí puedo dejar esos volúmenes como están. ¿Por qué? Porque ya no estoy considerando la ecuación de Boyle. La ecuación de Boyle, si voy a aplicarla, aquí sí tendría que poner elevado a la n. ¿Por qué? Porque sería incorrecto decir solamente que es 100 por 2. Ahí sí hay que considerar. Pero aquí, como ya estamos considerando ahora la temperatura, aquí ya no es necesario elevar a esa n. ¿Por qué? Porque aquí estoy considerando un proceso que tiene presión, que tiene volumen y que tiene temperatura. Aquí lo único que estoy considerando es que como si la temperatura fuera constante. Es decir, yo aquí estoy diciendo que se supone que la multiplicación de la presión y el volumen en el estado inicial debe ser igual a la presión
por el volumen del estado final. Cuando ustedes utilicen una ley de los gases ideales, que en este caso es la de Boyle, hay que considerar este n, pero cuando ya consideren las tres variables, aquí ya no, esta es ley definida para todo, aquí no hay que poner n's. ¿Por qué? Porque aquí ya va incluida la temperatura. Y fíjense, ¿yo qué quiero sacar aquí? Pues la temperatura 2, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Sería despejar esa temperatura 2, y ¿cómo me quedaría? Sería T2, esta la paso multiplicando para acá, esta pasará dividiendo y esta T1 multiplicando allá. ¿Cómo sería? Para poner estos volúmenes en términos de relación y las presiones también, para colocarlo bien, sería la presión 2, esta pasaría dividiendo entre presión 1, aquí yo tendría volumen 2, que está aquí, pasaría dividiendo el otro, volumen 1, y ya simplemente multiplicaríamos por la T1, ¿no? Que está aquí dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, esa sería mi ecuación para sacar la temperatura 2. Ya tengo la presión 2, la acabo de sacar. La presión 1 no la da el problema. ¿Tengo estos volúmenes? No, pero ya recuerden que la relación es 2. Sin embargo, fíjense, aquí era B1 entre B2, me da 2. Si yo tengo aquí al revés, ¿qué sería? El B2, ya dijimos que es el que se hace a la mitad, sería mi punto 5. Y el volumen 1 sería 1. ¿Cuál sería el valor de la relación aquí? Punto 5. Es decir, la inversa de 2, que sería un medio, ¿no? No se vayan a confundir aquí, B1 es un volumen y el 2 es el que se reduce a la mitad. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente sustituir los valores y tendríamos que la temperatura 2 sería la presión 2 que acabamos de sacar, que son los 246.2288 kilopascales, y abajo tendríamos la presión 1 que dijimos que era 100 kilopascales, luego eran los volúmenes que ya sabemos que la relación es 0.5, y la temperatura 1 dijimos que eran lo que nos da el problema. Veamos cuál es la temperatura, son 17 grados, pero recuerden que hay que poner las temperaturas en Kelvin. Recuerden que la temperatura 1 ya dijimos que son 17 grados centígrados, y para sacarla en Kelvin sería eso más 273, y con eso tenemos que son 290, pero recuerden que estos son Kelvin. Estos 17 son 290 Kelvin y habría que ponerlos aquí, 290 Kelvin. Y la temperatura 2 pues nos daría en Kelvin, ¿no? Entonces sería ese 246 que acabamos de sacar entre 100 por 0.5 por 290 Kelvin. Y tendríamos una temperatura en el estado 2 de 357.0318 Kelvin. Ahí tendríamos ya la temperatura 2. Y si se fijan, como ya tenemos presiones 1 y presiones 2, los volúmenes, recuerden que esta ecuación es para trabajo de frontera. Conozco N, conozco P, pero no conozco volúmenes. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar estos volúmenes? No es necesario, ¿por qué? Recuerden, la voy a poner aquí a la derecha, que la ecuación de gases ideales, ¿qué me dice? PV igual a RT. Pero recuerden que este es volumen específico. Y si lo pongo en volumen normal sería PV entre masa igual a RT. Recuerden que volumen específico es un volumen normal entre masa. ¿Y esto qué me queda? Sería P B igual a masa por la constante por la temperatura. ¿Sí tengo temperatura? Sí. ¿Tengo la R? La puedo sacar de tablas porque es nitrógeno. ¿Tengo la masa? Me dice que son 1.5 kilogramos de nitrógeno, por lo tanto sí. Entonces, en lugar de tener esta de aquí, podemos ponerlo en términos de masa. Entonces, fíjense, vamos a colocarla acá, al final. Ya sabemos que mi trabajo va a ser de frontera y de entrada, y recuerden que les dije, nos va a dar negativo, pero hay que colocar un menos. Entonces, fíjense, va a ser menos, y ahí vamos a tener presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. Aquí la división, y eso va a ser dividido entre ¿qué? Entre el 1 menos n.
pero ahora ese PV lo ponemos en los términos que dije, que era MRT, y tendríamos ese menos, y sería en lugar de PV tendríamos MRT2 menos MRT1, y todo eso que divida a ese 1 menos n. Y aquí fíjense, la m y la r va a ser la misma tanto en el estado final como inicial, no cambian. Entonces puedo hacer un factor común ahí de la masa y la r, que es la constante del nitrógeno. Entonces puedo hacerlo así, menos m, r, t2 menos t1, y todo eso que divida a 1 menos n. Y esta sería mi ecuación para ese trabajo de frontera de entrada en este problema. Y si se fijan, es lo primero que me pide este ejercicio, el trabajo efectuado y después sacar este calor de salida. Entonces me piden primero esto y luego después, aplicando esta ecuación, pues ya sacaría ese calor de salida. Sería despejarlo. Pero algo importante en eso, nos piden ese calor de salida que va a partir de esta ecuación, de este balance de energía, de este sistema cerrado, pero vean que va incluida este calor específico a volumen constante, que tampoco tenemos. ¿De dónde sale? También sale de tablas. ¿A qué temperatura? Recuerden que hicimos un ejercicio en donde les decía que era aproximado sacar una temperatura promedio y con esa temperatura promedio sacar ese calor específico a volumen constante promedio. Entonces, ¿aquí qué habrá que hacer? Sacamos con la T1 y con la T2 una temperatura promedio y con ella sacamos de tablas este calor específico a volumen constante. Pero primero pues vamos a sacar el trabajo efectuado, que es en donde nos quedamos. Necesitamos la R. Recuerden, nos vamos a la tabla A1. Vámonos a la tabla A1. Recuerden que es esta, donde viene la masa molar y las constantes de los gases. En este caso es nitrógeno. Vamos a buscar nitrógeno. Vean que en la tercera columna es la constante en estas unidades, kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y a mí me importa del nitrógeno, es esta. Esta es la que me piden, que sería 0.2968. Esa es la incógnita que podemos sacar de tablas. La T1 y la T2, pues ya la tenemos, que es 290 la T1, 357 la otra. Y el N ya sabemos que es 1.3 y la masa, que es 1.5 kilogramos. Entonces simplemente es sustituir y ponemos que es el trabajo de frontera de entrada va a ser menos. Recuerden que dijimos que para que nos diera positivo es 1.5 kilogramos. La R ya dijimos que era 0.2968 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Recuerden, vamos a verificarla otra vez. 0.2968, veanla aquí, la del nitrógeno. Entonces, ya hicimos eso. ¿Qué falta? Ya tenemos la R, falta ahora multiplicar las temperaturas, que la temperatura 2 es esta, que serían los 357.0318 Kelvin. Todo eso menos la temperatura 1, que son 290 Kelvin. Y todo eso que divide al 1 menos n. Vamos a colocar aquí la división, como es algo larga. Vamos a hacerla con la regla. Todo eso que va a dividir a 1 menos n. Recuerden que el n es 1.3, que nos da el problema. Entonces, habría que hacer esa multiplicación y vean que nos va a dar un negativo la ecuación, pero por este menos nos va a dar un positivo. Si se confunden aquí, lo más correcto sería poner el menos aquí en la división, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo de frontera móvil de entrada sería, vamos a multiplicar, sería el 357.0318 menos 290 por 0.2968 por 1.5 entre 1 menos 1.3. Eso me dará negativo, pero tendría que multiplicarlo por ese menos y con eso tendríamos ese trabajo, que en este caso me da un valor de
99.4751 y ya sabemos que es energía kilojoule. Y si se fijan, ese sería el resultado de lo primero que me pide este problema. Este sería mi trabajo efectuado en este proceso politrópico. Después, ¿qué tenemos que hacer? Sacar ese calor de salida que está en nuestra ecuación de balance de energía. Esta es mi ecuación. Si se fijan, ya tengo temperaturas, tengo masas, tengo ya el trabajo. Esta va a ser la incógnita ahora, mi calor de salida, pero requiero el calor específico a volumen constante que ya les había mencionado. ¿Cómo le vamos a hacer para obtener ese valor? Vamos a tener que promediar estas dos temperaturas. Entonces hay que promediar, sacar la temperatura promedio, que sería que los 290 Kelvin más los 357.0318 Kelvin y todo eso entre 2. Entonces mi temperatura promedio sería 357.0318 más 290 entre 2 y sería una temperatura de 323.5159 Kelvin. Recuerden que estamos trabajando con Kelvin. Y fíjense algo, con esta temperatura tendríamos que entrar a las tablas. ¿Qué tablas son? Recuerden que son las tablas de calor específico, en este caso es la tabla A2B del libro de termodinámica de Cengel. Recuerden, estamos trabajando con nitrógeno, entonces nos importa esta tabla del nitrógeno. No se van a confundir, esta es la que nos importa. ¿Qué va a pasar aquí? Yo requiero un calor específico a volumen constante, es decir, la columna de en medio. Pero noten algo importante. Mi temperatura es de 323. Aquí solo tengo valores de 300 y 350. Entonces yo sé que está entre este valor de aquí, sé que está entre este de .743 y .744. Vean, estamos entre estos dos. Pero podríamos hacer una interpolación lineal para poder obtener ese valor, ¿no? Como lo hemos hecho en clase. Pero eso lo hacemos cuando los valores están muy despegados. ¿Por qué? Fíjense que el valor a 300 Kelvin es .743 y el valor a 350 Kelvin es .744. Entonces es una diferencia de .001. Podemos hacer la interpolación lineal, sin embargo nos va a dar un valor de .743 y más dígitos. Cuando pase esto, es válido tomar el valor mayor, es decir, .744. No hay problema, ¿por qué? Porque va a ser .743 y más dígitos si buscamos esa temperatura de 323. Entonces, es válido para cuando están muy pegados, por ejemplo aquí que es una diferencia de 1, de tomar este valor, no hay problema. Sin embargo, si ya están separados, por ejemplo aquí 7, ahí sí hay que hacerla. Es decir, como es .001 la diferencia, vamos a tomar este .744 que tenemos aquí, pero que quede claro, si ustedes quieren hacerla, la pueden hacer, pero yo lo digo, ¿por qué? Porque va a ser .743 y un poco más de dígitos, entonces va a ser casi .744, no hay problema de agarrar ese valor, pero lo hacemos con ese fundamento. Y si yo les preguntara, pues esa sería la justificación. ¿Por qué? Porque están muy pegados esos valores. Entonces, fíjense, vamos a agarrar otra vez esa ecuación del balance que ya teníamos ahí, que era ese trabajo de frontera. Vamos a colocarlo otra vez aquí. Va a ser ese trabajo de frontera de entrada menos el calor de salida, y eso va a ser igual a la masa por el calor específico volumen constante y la diferencia de las temperaturas. Ya tengo este trabajo. ¿Cuál va a ser la incógnita? Ese calor de salida, que si lo paso para la derecha pasaría positivo, y si lo pongo hacia la izquierda sería negativo. Entonces va a ser mi calor de salida igual
a ese trabajo de frontera de entrada menos la multiplicación de masa por el calor específico de volumen constante y la diferencia de temperaturas. Fíjense que ese es mi balance. A mí ya me piden ese calor de salida. Solo hay que sustituir y con ese calor específico de volumen constante que dijimos que era 0.744 y recuerden que las unidades son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sustituir. Nos va a quedar calor de salida igual a este trabajo que ya obtuvimos, 99.4751 kilojoules, menos la masa, recuerden que es 1.5 kilos, el calor específico ya dijimos 0.744 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, y simplemente multiplicaríamos la temperatura. Recordemos la temperatura 2, y aquí está, que son los 357.0318. Las pongo en Kelvin porque recuerden que este calor está en Kelvin. Recuerden que es lo mismo si yo pongo grado centígrado aquí, pero si yo pongo grado centígrado aquí, tendré que poner esta diferencia de temperaturas en grados centígrados también. Y la temperatura inicial, pues ya dijimos que era 290 Kelvin. Entonces, que quede claro que este es mi balance de energía y simplemente haríamos esa multiplicación que sería el 357.0318 menos 290 que multiplica a 0.744 por 1.5 kilogramos, negativo eso, más el 99.4715 kilojoule. Y eso sería mi calor de salida. Y me daría un resultado de 24.6640 kilojoule. Y ese sería mi calor de salida y con ello se terminaría el problema. Ya habríamos obtenido el trabajo efectuado y esa transferencia de calor que se generó en este proceso politrópico.